Esta Nochebuena, cuando regresé a casa, encontré a mi hijo y a su novia organizando una lujosa fiesta en mi casa. Habían usado mi pensión. Lo planeé alrededor mi turno de voluntariado, tratándome como un fantasma. Simplemente sonreí. Pensaron que era ingenua. Se equivocaron. Sigue mi historia. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas para que pueda ver el alcance de mi voz. El gélido aire de diciembre se aferraba a Arthur como una segunda piel, calándole los huesos a pesar del grueso abrigo de lana. Empujó la puerta de su tranquila casa suburbana. El calor familiar prometía un breve respiro del frío penetrante que lo había acompañado a casa después de su turno de tarde en la biblioteca. Estaba cansado, un agotamiento profundo y agobiante que a menudo seguía a un día dedicado a ordenar libros meticulosamente y guiar a los usuarios por el catálogo digital. Lo único que ansiaba era una taza de té caliente y el reconfortante silencio de su sillón reclinable. Pero el silencio era un lujo que Arthur no había disfrutado en meses. En cuanto entró, la tranquilidad habitual de su hogar se vio interrumpida por el zumbido de un televisor y el tenue pero inconfundible aroma de algo horneándose. Un aroma intenso y sabroso que no encajaba con la típica noche de jueves. Su mirada se posó de inmediato en su hijo Leo, despatarrado despreocupadamente en el sillón reclinable favorito de Arthur, con unos auriculares baratos para videojuegos sujetos a las orejas y los pulgares revoloteando sobre la pantalla de su teléfono. Leo ni siquiera levantó la vista, simplemente gruñó en dirección a Arthur, un sonido desdeñoso que le resultaba demasiado familiar. «Estoy en casa», anunció Arthur, con la voz un poco más suave de lo que pretendía, ahogada por el ruido del juego. De la cocina, Chloe, la novia de Leo, salió, todavía de espaldas, secándose las manos con un paño de cocina. «Hola, Arthur. Aquí todo está bajo control. No tienes que preocuparte por nada». Su tono, que pretendía ser tranquilizador, sonó condescendiente. Señaló vagamente la bulliciosa cocina y luego se retiró sin mirarlo a los ojos. Arthur, todavía de pie junto a la puerta, observaba la escena. Su cocina, meticulosamente organizada y habitualmente impecable, era ahora un torbellino de actividad. Los mostradores estaban repletos de ingredientes desconocidos y de aspecto caro. Quesos artesanales, frutas exóticas y una botella de un Cabernet Sauvignon bastante bueno, del tipo que Arthur solo compraba para ocasiones especiales. Un nudo de frío se le encogió en el estómago al sentir una terrible sospecha. Reconoció la marca de vino. La había visto anunciada en el supermercado de lujo del centro, una tienda que superaba con creces su presupuesto habitual, un presupuesto que ahora financiaba principalmente su modesta pensión. Se adentró en la sala, explorando con la mirada. Adornos nuevos, luces de colores colocadas a toda prisa y un inconfundible aire de preparación impregnaban el espacio. Se detuvo ante la mesa de centro, una hermosa pieza antigua que él mismo había restaurado con cariño. Allí, justo sobre su superficie pulida, había dos marcas de humedad, evidencia de bebidas colocadas sin cuidado. Leo ni siquiera se había molestado en usar un posavasos. Arthur sintió una punzada de resentimiento que le era familiar, una ira silenciosa que ardía en un instante. Entonces, comenzó Arthur con voz cuidadosamente neutral. ¿Qué es exactamente bajo control? Leo finalmente detuvo el juego, aunque con la mirada fija en la pantalla y los dedos temblando como si siguiera jugando. Ah, sí, se me olvidó mencionarlo. Invitaremos a algunos invitados a la cena de Navidad. Los Thompson, Brenda, Daniel y quizás algunos más. La prima de Chloe también podría pasarse. Recitó los nombres con indiferencia, como si hablara de algo trivial, completamente ajeno a la sorpresa que se reflejaba en el rostro de Arthur. Cena de Navidad. En su casa, con invitados que apenas conocía, a los que desde luego no había invitado, y cuya presencia se había decidido sin consultarle ni una palabra a él, el dueño de la casa. Arthur sintió una punzada de dolor. No era solo la falta de respeto, era darse cuenta de que habían planeado todo este evento según su horario habitual, su horario en la biblioteca, prácticamente eliminándolo de su propia vida, en su propia casa. ¿Los Thompson?, repitió Arthur, con la voz apenas un susurro. ¿Para la cena de Navidad? Leo finalmente levantó la vista, con una expresión entre fastidio y cierta perplejidad.
Sí, viejo. Son buena gente. Chloe los conoce del trabajo. Será divertido. No te preocupes, lo tenemos todo bajo control. El viejo casual fue como un pequeño golpe seco, empequeñeciendo a Arthur, volviéndolo insignificante en el mismo espacio que había construido y mantenido durante décadas. Arthur no dijo ni una palabra más. El cansancio que se había instalado en sus huesos se intensificó, pero ya no era solo fatiga física. Era el cansancio del alma, el agotamiento de sentirse constantemente como un extraño en su propio santuario. Se giró y subió lentamente las escaleras. Cada escalón era una retirada deliberada del caos de abajo, de la sutil invasión de su mundo privado. Se sentía como un intruso, un fantasma observando el desmantelamiento de su vida. Arriba, su dormitorio le ofreció un breve respiro. El silencio era denso, reconfortante, un marcado contraste con el distante murmullo de actividad abajo. Se dejó caer en la cama. El familiar aroma a lavanda y papel viejo era un bálsamo relajante. Su mirada se desvió hacia los desgastados álbumes de fotos encuadernados en cuero apilados en su mesita de noche. Cogió el de arriba, con la portada descolorida por el tiempo y el amor. Hojeando las páginas frágiles, encontró consuelo en los tonos sepia del pasado. Eleanor, su difunta esposa, con su vibrante sonrisa congelada en el tiempo. Un Leo más joven y ambicioso, radiante desde una foto de graduación, lleno de promesas y sueños. No el Leo que ahora estaba sentado abajo, aprovechándose de la generosidad de su padre, un autoproclamado residente temporal que había abusado de su hospitalidad durante 8 largos meses. Recordó el día en que Leo pidió quedarse por primera vez, tras otro malentendido con el casero. «Solo unas semanas, papá», prometió Leo con la mirada seria. «Hasta que me recupere. Te ayudaré con todo». Arthur, siempre el padre indulgente, el padre siempre esperanzado, aceptó. Pero las semanas se convirtieron en meses, y ayudar se tradujo en una montaña de facturas cada vez mayor y en una creciente sensación de derecho. Con un suspiro, Arthur se levantó y se dirigió a su pequeño escritorio, meticulosamente organizado. Sacó un libro de contabilidad. Su caligrafía precisa llenaba las columnas con fechas, gastos y notas. El aumento de las facturas de servicios, los recibos de la compra, la suscripción a Internet, incluso los servicios de streaming que él nunca usaba, pero que Leo y Chloe consumían sin parar. Todo estaba allí, documentado con minuciosa precisión. Los números no mentían. Su pensión, que antes cubría cómodamente sus necesidades, ahora estaba al límite, apenas cubriendo el coste de su existencia bajo su techo. Su generosidad, nacida del amor y la esperanza inquebrantable de un padre, había sido explotada. Su santuario, el remanso de paz que había cultivado tras la muerte de Eleanor, se había convertido en un refugio, un lugar al que ahora huía en lugar de encontrar consuelo. Cerró el libro de contabilidad. El leve clic resonó en la silenciosa habitación. Abajo, el volumen de las voces había subido. Podía oír la risa de Chloe, la voz resonante de Leo, el tintineo de las copas. Ya estaban celebrando, usando sus recursos, su casa, su dinero ahorrado con tanto esmero, completamente ajenos al hombre que calculaba en silencio el verdadero precio de su amabilidad en la habitación de arriba. Arthur permaneció despierto hasta bien entrada la noche. Los lejanos sonidos de alegría eran un zumbido persistente. Escuchó el ruido sordo de objetos pesados al ser trasladados, el roce de las sillas, alguna que otra carcajada. Sabía que se estaban preparando para el día siguiente, para la cena de Navidad, arreglando los muebles, poniendo la mesa, todo para sus invitados, todo a su costa. La tranquilidad de la noche era, sin duda, la calma antes de una tormenta, pero era una tormenta que Arthur, por fin, estaba listo para capear. Había estado demasiado callado durante demasiado tiempo. La mañana de Navidad no llegó con los suaves susurros de un amanecer tranquilo, sino con la cacofonía de una cocina ya en plena actividad. Arthur se despertó con el rítmico ruido sordo de algo picado, el chisporroteo de algo friéndose y el lejano y metálico sonido de la música pop navideña. Se quedó un momento, escuchando, intentando recordar el momento exacto en que su tranquilo y predecible hogar se había convertido en una bulliciosa estación de preparación de un restaurante. El aroma a pavo asado, arándanos
y una extraña especia dulce que no lograba identificar flotaba en el aire, arrancándolo de la cama a regañadientes. Se vistió lentamente, aún agobiado por el peso de las revelaciones de la noche anterior. Al bajar las escaleras, la actividad se intensificó. Chloe era un torbellino en la cocina, de espaldas a él, hablando animadamente por teléfono mientras removía algo con energía en una olla grande. Su voz, brillante y efusiva, se oía con claridad. «Oh, no, está perfecto. Tenemos espacio de sobra. A Arthur le encanta tener la casa llena, ¿verdad, cariño?», dijo con voz alegre, aparentemente dirigiéndose a él, aunque aún no se había dado la vuelta. La despreocupada apropiación de sus sentimientos, la descarada mentira sobre su entusiasmo, le hicieron apretar la mandíbula. Pasó junto a la cocina, atraído por una sorprendente transformación en el comedor. Había desaparecido el arreglo familiar y reconfortante. En su lugar, un mantel crema, impecable y desconocido, adornado con delicados bordados dorados, cubría su antigua mesa de comedor. La porcelana fina de Eleanor, normalmente reservada para acción de gracias o aniversarios especiales, brillaba bajo la suave luz de la lámpara de araña. Un centro de mesa ridículamente elaborado, un imponente arreglo de piñas, bayas artificiales y hojas doradas dominaba el centro de la mesa, prácticamente impidiéndole ver el resto de la habitación. Su mirada se posó en los cubiertos. 1, 2, 3. Arthur los contó lentamente, con una creciente alarma en el estómago. 8. No los 6 o 7 que Leo había mencionado vagamente la noche anterior. 8 cubiertos completos, cada uno con la mejor cubertería de Eleanor, copas de cristal y servilletas de lino almidonadas dobladas en elaborados abanicos. «¿8?», murmuró, su voz interrumpiendo la animada conversación telefónica de Chloe. Chloe finalmente se giró, con una sonrisa demasiado radiante. Terminó su llamada con un rápido «Tengo que irme, cariño, a preparar la cena», antes de centrar su atención en Arthur. «Oh, buenos días, Arthur. ¿No es maravilloso? Estamos muy emocionados». Señaló vagamente la mesa. «Sí, 8. Pensamos que sería genial tener una reunión como Dios manda. Leo se encargó de todas las invitaciones. No ofreció más explicaciones. Su desdén era palpable. La responsabilidad recayó en Leo, dejando a Arthur sin un solo lugar donde canalizar su frustración inmediata. En ese momento, Leo entró tranquilamente desde la sala, sosteniendo la taza de cerámica favorita de Arthur, ahora llena de café. Dio un largo y pausado sorbo. «Buenos días, viejo. ¿La bella durmiente por fin despierta?», bromeó, con una sonrisa burlona en los labios. Ver a Leo usando su taza, un regalo de Eleanor años atrás, le pareció otra sutil intromisión. «¿8 cubiertos, Leo?», preguntó Arthur con la voz más tensa de lo que pretendía. «Creí que habías dicho varias personas. Los Thompson, Brenda, Daniel». Leo se encogió de hombros mirando la olla que Chloe removía. «Sí, bueno, las cosas cambian. Este año queríamos calidad, ¿sabes? Celebrar como es debido». Señaló con un gesto amplio hacia la cocina, donde un pavo de primera calidad esperaba su turno, rodeado de otros ingredientes caros y especiales. Todo, Arthur lo sabía. Lo había comprado con su pensión, un hecho que Leo parecía haber olvidado convenientemente. «Entonces, ¿quién es exactamente el 8?», insistió Arthur, intentando mantener un tono sereno. Leo empezó a contar nombres con los dedos. «Bueno, están los Thompson, claro, son 4. Brenda y Daniel, son 6. Ah, y la prima de Chloe, Sara, que viene de fuera del estado, son 7. Y luego mi antiguo compañero de la universidad, Mark, está en la ciudad, así que pensamos, ¿por qué no? Y su acompañante, claro. Así que 9, en realidad. Posiblemente 10 si la pareja de Sara decide venir a última hora». Terminó con una sonrisa triunfal, completamente ajeno a la creciente consternación de Arthur. 9. O 10. No 8. Y definitivamente no los pocos que había mencionado. Cada nombre aumentaba el peso que sentía Arthur, un testimonio de su control cada vez menor sobre su propio hogar. Arthur miró fijamente a su hijo, luego a Chloe, quien ahora estaba ocupada preparando salsa de arándanos en un tazón de cristal. Se movían con una natural sincronía, como una máquina bien engrasada planeando un gran evento, completamente independiente de su intervención, sus sentimientos o sus finanzas.
Sintiéndose completamente superfluo, Arthur se retiró del comedor, trastocando por completo su rutina matutina habitual. Se dirigió a la sala, buscando la comodidad de su sillón de lectura favorito junto a la ventana. Pero incluso ese pequeño refugio había sido invadido. Su sillón fue empujado bruscamente a un rincón, reemplazado por una hilera de robustas sillas plegables. Más sillas de las que Arthur tenía. Debían de haberlas tomado prestadas. Se quedó un momento, sintiéndose perdido, observando a Leo y Chloe a través del arco, con las cabezas juntas en una consulta susurrante sobre la disposición de los asientos, el horario del menú y la música de fondo. Eran un equipo, una unidad, elaborando meticulosamente su visión navideña, usando su casa como escenario, su dinero como presupuesto, y a él como un espectador silencioso e invisible. De repente, el antiguo teléfono fijo, una reliquia que Arthur aún prefería a los móviles, sonó con una estridencia estridente. Leo, siempre ansioso, lo cogió. «¡Hola! Central navideña. Al habla Leo», exclamó con exagerada alegría. «Brenda. Perfecto. Sí, todo listo. Estamos dándole los últimos retoques, y Arthur está admirando la decoración». Le dedicó una rápida y empalagosa sonrisa a Arthur, una actuación para quien llamaba, otra capa más de la farsa. «¡Qué ganas de que lleguen!». Arthur sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera a punto de protagonizar una obra para la que no había hecho una audición, una función diseñada para mostrar las ambiciones sociales de su hijo y Chloe, todo financiado con su exigua pensión. Su hogar, antaño un santuario tranquilo, un depósito de recuerdos y rutinas, estaba siendo completamente reimaginado y readaptado según sus deseos. Miró por la ventana. Un manto de nieve fresca había caído durante la noche, transformando el vecindario en un paisaje sereno y resplandeciente. La serena belleza del exterior contrastaba marcadamente con el creciente conflicto interno que sentía en su interior. La serenidad de la nieve parecía burlarse del caos que se gestaba en su corazón, la silenciosa tormenta que había ido cobrando fuerza y ahora estaba a punto de estallar. La tarde se alargó interminablemente, y cada minuto que pasaba acercaba a Arthur a la inevitable invasión de su hogar. Se retiró a su pequeño estudio, un santuario tranquilo abarrotado de libros y un sillón de cuero desgastado, pero incluso allí, los sonidos de los preparativos se filtraban a través de las paredes. El tintineo de las copas, el murmullo de la voz de Chloe, la ocasional risa estridente de Leo. Era un recordatorio constante de la elaborada farsa que se desarrollaba abajo. Intentó leer, sumergirse en las páginas de una novela que amaba, pero su mente seguía divagando, repasando la conversación de la mañana, la despedida casual, la completa apropiación de su vida. Exactamente a las 6:09 p.m. sonó el timbre, un sonido brillante e insistente que rompió la tenue paz de la casa. Arthur sintió una descarga de adrenalina, una mezcla de pavor y una extraña y morbosa curiosidad. La función había comenzado. Respiró hondo. Se alisó la chaqueta y caminó hacia la puerta principal, sintiéndose menos como el dueño de la casa y más como un tramoyista esperando su turno. Abrió la puerta y se encontraron con Michael y Sarah Thompson, una pareja de 30 y tantos años, sonriendo ampliamente y sosteniendo una botella de vino. «¡Arthur! ¡Feliz Navidad!», exclamó Sarah con los ojos brillantes. «Muchas gracias por la invitación. Llevábamos toda la semana esperándolo». Las palabras «gracias por la invitación» le hirieron a Arthur con la punzada de un centenar de agujas diminutas. Esbozó una sonrisa forzada. «Pasen, pasen. Hace bastante frío ahí fuera». Mecánicamente, tomó sus abrigos. El peso familiar de su ropa de invierno le recordó su papel de portero. Los colgó en el armario del recibidor, un armario que había organizado meticulosamente décadas atrás, un espacio que ahora le parecía extraño, ajeno. Al entrar en la cálida entrada, la mirada de Sarah recorrió la sala de estar meticulosamente decorada. «Chloe se ha superado», dijo con entusiasmo, mirando hacia la cocina. «La casa huele divina. ¿Sigue cocinando?». Su cumplido, dirigido a Chloe, consolidó aún más la sensación de desplazamiento de Arthur. Era solo un elemento decorativo en su propia casa, un observador silencioso de la magnífica actuación de su hijo y su novia. Unos minutos después, el timbre volvió a sonar.
Esta vez era Brenda Davis, una mujer que Arthur recordaba vagamente haber conocido, con un plato de galletas caseras. «Feliz Navidad, Arthur», cantó, entregándole el plato. «Leo dijo que estas eran tus favoritas, así que me aseguré de traer una tanda fresca». Arthur tomó las galletas, con una sonrisa vacilante. ¿Leo le había mencionado sus galletas favoritas a Brenda? Otra conversación, otro detalle de su vida, compartido y apropiado sin su conocimiento ni consentimiento. No tenía ni idea de lo que Leo le había dicho, de qué relato inventado se había urdido. Finalmente, llegó el último invitado, Daniel Miller, un hombre corpulento de risa estruendosa, con un six-pack de cerveza artesanal en la mano. «¡Leo, mi amigo!», exclamó al ver a Leo, que acababa de salir de la cocina. «¡Qué lugar tan bonito tienen! Siempre me ha encantado esta casa». Daniel le dio una palmadita en el hombro a Leo, ignorando por completo a Arthur, que estaba allí de pie. Arthur, decidido a afirmar su propiedad, se acercó a su carrito de bar de caoba pulida, una preciada reliquia de su padre. «¿Le ofrezco algo de beber?», ofreció, con la voz un poco más alta de lo habitual. «Tengo una buena selección de licores, o quizás una copa de ese cabernet». «Ay, Arthur, qué considerado», dijo Sara. «Pero Leo ya nos ofreció un poco de ese delicioso prosecco. Dijo que lo había escogido él mismo». «Sí, Leo lo tiene todo bajo control», añadió Daniel, abriendo una de sus cervezas. «Tranquilo, viejo. Es Navidad». El viejo, despreocupado de nuevo, una punzada familiar. Cada comentario, cada observación casual socavaba su presencia, su autoridad, su identidad misma como dueño de la casa. Observó a Leo moverse entre los invitados, aceptando sus cumplidos con una facilidad experta, con el pecho inflado, irradiando un aire de propiedad. Sara, siempre atenta, se acercó a la repisa de la chimenea, admirando la colección de delicados adornos de cristal y fotografías enmarcadas. «¡Qué adornos tan preciosos, Chloe!», dijo, suponiendo que Chloe los había seleccionado. «¿Son reliquias familiares?», señaló un frágil adorno de petirrojo pintado a mano, uno que Eleanor atesoraba por encima de todos los demás. «Sí, lo son», intervino Arthur, dando un paso al frente, con una calidez genuina en la voz. «Eleanor las coleccionaba a lo largo de los años. Siempre me han encantado las fiestas en esta casa». Hizo una pausa, con un destello de sincero sentimiento recorriéndolo al recordar navidades pasadas, llenas de risas, calidez y la reconfortante presencia de su esposa. Sara sonrió dulcemente. «Qué tierno. Debes estar muy feliz de tener a Leo y Chloe aquí para celebrar contigo». Su interpretación tergiversó sus palabras, haciendo que su declaración de amor por las fiestas pasadas pareciera gratitud por su situación actual. Entonces, Michael, siempre un poco más directo, se inclinó con aire conspirador. «Entonces, Arthur», dijo, bajando un poco la voz, «¿cuánto tiempo llevan tú y Leo viviendo aquí juntos? Debe ser agradable tener a la familia cerca». Arthur sintió un nudo en el estómago. La pregunta era inocente, pero revelaba la profundidad de la ilusión que Leo había creado. No vivía con Leo. Leo vivía consigo, en su casa. ¿Cómo explicarle a un casi desconocido en una fiesta de Navidad los matices de una estancia temporal que se había prolongado durante 8 meses, la difusa línea entre la generosidad y la explotación? Bueno, es complicado. Empezó Arthur buscando una respuesta diplomática, cuando una voz retumbante resonó por las escaleras, salvándolo de tener que dar más detalles. Era Leo, ahora impecablemente vestido con una camisa impecable de aspecto caro, con el pelo arreglado, irradiando una alegría casi artificial. «¡Feliz Navidad a todos!», exclamó, bajando los últimos escalones con un gesto teatral. Se movió por la sala, palmeando espaldas, estrechando manos, eclipsando por completo la silenciosa presencia de Arthur. «¡Papá!», bramó, volviéndose hacia Arthur y dándole una palmadita en el hombro con excesivo entusiasmo, presentándolo claramente como un subordinado, un cómplice silencioso. Su fiesta. «Veo que hay bebidas fluyendo». Brenda, siempre amable, le sonrió a Arthur. «Eres un anfitrión muy amable, Arthur. Es un placer estar aquí». La sonrisa de Leo se desvaneció por una fracción de segundo ante el cumplido dirigido a Arthur, y una sutil tensión en sus ojos
no pasó inadvertida para Arthur. Se recuperó rápidamente. Sí, a papá siempre le encanta tener el teatro lleno, intervino Leo con suavidad, retomando la conversación. Daniel levantó su botella de cerveza. Por Leo, entonces, declaró, por abrirnos su gran casa esta Navidad. Los demás invitados compartieron el mismo sentimiento, alzando sus copas, ajenos a la silenciosa batalla que se libraba en el corazón del hogar. Arthur observaba, con una extraña y serena determinación invadiéndolo. Todos habían creído en la actuación de Leo. Y ahora, el escenario estaba listo. La charla festiva continuó alrededor de Arthur, un torbellino de risas educadas y conversaciones superficiales. Leo, dominando la conversación, estaba en su salsa, entreteniendo a Michael y Daniel con historias exageradas sobre una pequeña reparación doméstica que supuestamente había supervisado. «Esta vieja casa sí que da trabajo, ¿sabes?», se jactó Leo, señalando sutilmente la sala de estar. «Es caro de mantener. Menos mal que Chloe y yo estamos aquí para encargarnos de todo». La implicación era clara. Arthur, el verdadero dueño, era una carga para los recursos de la casa, un peso invisible. Arthur permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto lejano, observando la farsa con una indiferencia escalofriante. Sara, sin embargo, poseía una sensibilidad más apacible. Captó la mirada de Arthur con un destello de preocupación en su expresión. «Arthur, ¿estás bien?», preguntó, con voz más suave que la de los demás. «Has estado muy callado». Antes de que Arthur pudiera formular una respuesta, la voz de Chloe, aguda y decidida, interrumpió el momento. «La cena está lista, todos. Por favor, vayan al comedor». Los invitados, aliviados de pasar de la charla ociosa al evento principal, se desviaron al instante. Murmuraron su agradecimiento por el esfuerzo de Chloe, abriendo los ojos de par en par al ver la mesa elaboradamente puesta. El centro de mesa brillante y el aroma tentador que emanaba de la cocina. Arthur los observó alejarse. Una oleada de gente educada inundó su comedor, dejándolo a su paso. Se sintió como un extraño en su propia casa, un mero espectro observando un festín en el que no participaba. Lenta y deliberadamente, los siguió, con los pies pesados y el corazón como un peso de plomo en el pecho. Se acercó a la mesa del comedor con la mirada fija en la silla que había a la cabecera. Su silla, la que había ocupado durante más de 40 años, la que Eleanor le había comprado, donde había trinchado innumerables pavos y presidido incontables comidas familiares. Era su lugar legítimo, un símbolo de su autoridad, su historia, su hogar. Al extender la mano hacia el respaldo, listo para sentarse, Leo se interpuso en su camino, con la mirada dura y la expresión inflexible. «Alto». La palabra, cortante e inesperada, cortó los últimos vestigios de la charla educada de la cena. El murmullo de la conversación cesó abruptamente. Todas las miradas, ahora abiertas de sorpresa y con una creciente aprensión, se volvieron hacia Arthur y Leo, congelados en un cuadro silencioso. El único sonido era el leve y rítmico golpeteo de la nieve contra el cristal de la ventana, un marcado contraste con el repentino y denso silencio del interior. Arthur miró a su hijo, con la confusión mezclada con una punzada de inquietud. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, con la voz apenas un susurro, un temblor que no podía controlar del todo. A Leo se le hinchó el pecho. Parecía alimentarse del silencio atónito, de los rostros conmocionados de sus invitados. Sostuvo la mirada de Arthur, con ojos carentes de calidez, llenos de un desprecio gélido. «Dije que no estás invitado a esta mesa, gorrón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un golpe físico. Arthur se quedó paralizado, intentando procesar mentalmente la crueldad flagrante, la humillación pública. Su propio hijo, en su propia casa, rodeado de desconocidos, acababa de tildarle de gorrón. El silencio se prolongó, insoportable y cargado de un horror no expresado. «Oh, Dios mío», susurró Sara, llevándose la mano a la boca. Brenda, siempre pacificadora, se removió incómoda. «Quizás deberíamos simplemente irnos», murmuró, mirando con ansiedad a los Thompson. Pero Leo no había terminado. Se volvió hacia los invitados, con la voz alzada, cortante y autoritaria. «¡No! ¡Que se queden todos! Necesita oír esto.
Necesita entender. Su mirada se volvió hacia Arthur, retándolo a desafiar. En ese momento, Chloe apareció en la puerta desde la cocina, con una bandeja humeante en la mano. Sus ojos se cruzaron con los de Leo por un instante, y Arthur lo vio. Un gesto de apoyo casi imperceptible, una silenciosa afirmación de su propósito común. Ella no dijo nada, simplemente observó, con una expresión fría y calculadora en el rostro. Michael Thompson, habitualmente afable, recuperó la voz. «Hijo», dijo con cautela, «es tu padre». Leo se burló, con un sonido áspero y desdeñoso. «¿Mi padre? ¿Qué clase de padre se pasa el día sentado sin hacer nada, sin aportar nada mientras su hijo y su novia se desviven por tener un techo?» Su voz se alzó, cobrando impulso, impulsada por una indignación moralista. «Cree que puede arreglárselas con mi pensión, esperando que nos encarguemos de todo, mientras él se sienta en su sillón, leyendo sus libros viejos y polvorientos, haciendo voluntariado en una biblioteca sin cobrar». Arthur escuchó, con la mente dando vueltas. ¿No hacer nada? ¿No aporta nada? Las palabras resonaban en su cabeza, cada una como un nuevo asalto. Quería gritar, arremeter, defenderse. Mentalmente enumeró sus contribuciones: el meticuloso mantenimiento de la casa, la jardinería, las reparaciones, los innumerables recados, el discreto apoyo que le había brindado a Leo durante años. Su trabajo voluntario, lejos de ser nada, era una fuente de discreto orgullo, una forma de retribuir a su comunidad, un santuario para su mente tras la muerte de Eleanor. No le pagaban nada, desde luego, pero le rendía por su propósito, por su conexión. Creía que Leo lo entendía, incluso lo respetaba. Pero Leo, envalentonado por el público silencioso y cautivo, no estaba interesado en la verdad ni en los matices. Estaba actuando, pronunciando un monólogo cuidadosamente ensayado, diseñado para retratar a Arthur como el villano, la carga. Arthur permaneció allí, paralizado, con el peso de la traición de su hijo oprimiéndolo, mientras el resplandor festivo del comedor se sentía ahora como un foco cruel y burlón. El escenario estaba preparado, la tensión era palpable. Ya oíste el principio de mi historia, pero créeme, el clímax está por llegar. No te pierdas lo que pasa después. Dale, me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para seguir el resto de mi viaje. Ahora, volvamos al drama que se está desarrollando. «Esto es ridículo», murmuró Daniel, echando la silla ligeramente hacia atrás. «Quizás deberíamos irnos». Leo, sin embargo, no estaba listo para abandonar el escenario. Su voz, ahora con un tono agresivo, interrumpió la sugerencia. «Nadie se irá a ninguna parte. Esto es nuestro cena, y Arthur necesita entender algunas cosas». Señaló a Arthur con el dedo, con el rostro enrojecido. Sara, percibiendo la creciente hostilidad, intentó intervenir con voz suave pero firme. «Leo, esto no está bien. No deberías hablarle así a tu padre». «No te metas, Sara», espetó Leo con los ojos brillantes. «Tiene que saber cuál es su lugar. Cree que puede vivir de nosotros, mientras nosotros trabajamos duro para proveerlo todo». Arthur permaneció completamente quieto, un ancla silenciosa en la tormenta de las acusaciones de Leo. «¿Vive de nosotros?», pensó, con una amarga ironía retorciéndose en las entrañas. Su mente, incluso ante esta humillación pública, estaba despejada, enumerando meticulosamente los hechos. Recordó las incontables horas que pasó en la biblioteca, no por dinero, sino por el puro placer de hacerlo, por la estimulación mental, por el sentido de comunidad. Recordó el discreto apoyo financiero que le había ofrecido a Leo durante años, los préstamos que nunca devolvió, las facturas que había pagado discretamente. La hipoteca de esta misma casa había cobrado su deuda completa durante más de una década. Nunca le había pedido ni un centavo a Leo. Siempre era al revés. Brenda se removió incómoda, con la mirada yendo y viniendo del rostro estoico de Arthur al rostro agitado de Leo. «Leo, creo que esto nos incomoda a todos». «¿Incómodo?», se burló Leo, levantando las manos en un gesto dramático. «Ha hecho a mí incómodo durante meses, caminando como si fuera el dueño del lugar, apenas diciendo una palabra, solo observando, juzgando». Su voz se elevó de tono, sus gestos se volvieron más animados, pintando a Arthur como el villano,
la presencia silenciosa y opresiva. La ironía era sofocante. Arthur, el verdadero dueño de la casa, siendo acusado de ser un aprovechado, de hacer a ellos incómodo en su casa propia, el silencio que siguió fue denso, sofocante, roto solo por el persistente y suave golpeteo de la nieve contra las ventanas. Los invitados, ahora realmente atrapados, se sentaron como jurados renuentes, con rostros que mezclaban conmoción, vergüenza y confusión. Chloe permaneció en la puerta del comedor, una figura silenciosa, casi espectral, con la mirada fija en Leo, su sutil asentimiento de antes, un silencioso testimonio de su apoyo incondicional. 8 pares de ojos estaban fijos en Arthur, esperando su reacción. ¿Estallaría? ¿Se encogería? ¿Se defendería? Permaneció tranquilo, irradiando una profunda quietud, un desafío silencioso a la actuación de Leo. Leo, envalentonado por la falta de respuesta inmediata de Arthur, continuó su diatriba, recuperando su tono moralista. Se sienta alrededor mi sala de estar, lectura mi libros, mirando mi televisión, incluso usa mi internet. Pagamos todo, y él solo se lleva, se lleva, se lleva. Daniel, cada vez más exasperado, finalmente dejó la botella de cerveza con un golpe sordo. Mira, Leo, creo que deberíamos... No, intervino Leo, con la voz quebrada por la desesperación, un indicio del frágil control que intentaba mantener. Todos tienen que ver esto, tienen que ver con lo que me enfrento a diario. Hizo un gesto desesperado hacia Arthur, como si le presentara un espécimen. Fue Sara, sorprendentemente, quien rompió el hechizo. Su voz era tranquila, calmada, cortando el histrionismo de Leo como una cuchilla afilada. Miró directamente a Arthur, ignorándolo por completo. «Arthur», preguntó con dulzura, «¿de quién es esta casa?» El rostro de Leo, ya enrojecido, se tiñó de un rojo aún más intenso. Tartamudeó, sorprendido. «¿Qué? Es complicado. Vivimos todos juntos aquí. Es un hogar familiar». Sara no cedió. Su mirada, aún fija en Arthur, se agudizó con una claridad inquebrantable. «No, Leo, no es complicado. ¿A nombre de quién está la escritura? ¿De quién es esta propiedad, Arthur?» La pregunta flotaba en el aire. Una verdad simple e irrefutable. Michael, que había permanecido sentado rígidamente, se levantó lentamente. Su voz, aunque todavía cautelosa, tenía un nuevo tono. «Leo, acabas de llamar a tu padre un aprovechado, en lo que parece ser su propia casa. Tienes que explicarte, hijo». Leo finalmente estalló. «Lo controla todo», gritó, con la voz quebrada por una auténtica frustración. «No quiere que triunfe. Sabotea todo lo que hago. Lo acapara todo. Cree que puede dictar cómo vivimos, qué hacemos». Sus acusaciones, antes pronunciadas con una seguridad pretenciosa, ahora sonaban cada vez más desesperadas y desquiciadas. La narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Los invitados, inicialmente espectadores conmocionados, intercambiaron miradas inquietas. Se había sembrado la duda. La imagen cuidadosamente elaborada por Leo del hijo agobiado, apoyando a su padre gorronero, se resquebrajaba ante la simple pregunta de Sara. Arthur, aún en silencio, observó cómo la comprensión se dibujaba en sus rostros, uno a uno. El jurado comenzaba su deliberación. La pregunta de Sara, ¿a nombre de quién está la escritura?, flotaba en el aire, como si la elaborada actuación de Leo hubiera terminado. Brenda, con expresión preocupada, se volvió hacia Leo. «Entonces, Leo, si esta es la casa de Arthur, ¿cuánto tiempo llevan Chloe y tú viviendo aquí exactamente?» El rostro de Leo, ya enrojecido por su anterior diatriba, palideció. Tartamudeó, buscando las palabras, una explicación aceptable. «Bueno, es un asunto de familia, Brenda. Hemos estado por ahí, ayudando, ¿sabes?» Sus ojos se movían nerviosamente, sin mirar a nadie directamente. Fue entonces cuando Arthur rompió el silencio. Su voz, tranquila y clara, interrumpió las excusas vacilantes de Leo. 8 meses, declaró, con la mirada fija en Brenda. 8 meses desde que Leo y Chloe se mudaron. Se suponía que sería temporal, solo un par de semanas, hasta que se recuperaran. Desde la puerta, Chloe emitió un leve gemido de angustia, un jadeo ahogado mientras la verdad,
Su mentira cuidadosamente urdida comenzaba a desvelarse ante sus propios ojos. Aferró la bandeja humeante. Su rostro era una máscara de horror incipiente. Sarah, con voz tranquila pero firme, repitió las palabras de Arthur, dejándolas penetrar. Hace un par de semanas, 8 meses. Intercambió una mirada cómplice con Michael, y los demás invitados comprendieron la situación. La sorpresa inicial ante el arrebato de Leo dio paso a una creciente comprensión y a una palpable oleada de decepción. Brenda, con su instinto maternal despertando, clavó en Leo una mirada severa. «Leo», dijo, con una profunda decepción que dolía más que cualquier ira, «llamar a tu propio padre un gorronero, en su propia casa, cuando claramente te ha estado apoyando durante 8 meses, eso no está bien». La confianza de Leo se desvaneció por completo. Su voz, al hablar, sonó hueca, una súplica desesperada. «No lo entiendes, no lo hace fácil, no quiere que triunfemos». «Oh, creo que lo entendemos perfectamente, Leo», intervino Daniel con una voz sorprendentemente tranquila, pero firme. «Entendemos que tu padre ha sido tan generoso como para darte un techo a ti y a tu novia durante casi un año, y tú le pagas esa amabilidad insultándolo públicamente, en su propia casa, en una cena financiada con su generosidad». La mirada de Daniel recorrió la lujosa mesa, los costosos ingredientes, y luego la elegante ropa nueva de Leo. Los invitados, siguiendo su ejemplo, ahora veían la escena con una nueva perspectiva crítica. La decoración festiva, la fina porcelana, incluso la botella de Cabernet, parecían burlarse de las acusaciones anteriores de Leo. Arthur vio el cambio en sus miradas, el veredicto silencioso formándose. Era hora de la prueba final. «Mientras vivía aquí», continuó Arthur, con voz aún serena, «Leo también ha acumulado aproximadamente $12,000 en deudas de tarjetas de crédito. Deuda que esperaba que yo, su padre gorrón, cubriera discretamente». Leo jadeó, palideciendo por completo. Parecía un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida. «No es justo», balbuceó, señalando a Arthur. «Nos hace sentir como niños. Siempre intenta controlarnos, decirnos qué hacer». Sarah, con la paciencia claramente agotada, respondió con una franqueza cortante. «Eres interino como niños, Leo. Los adultos se pagan sus gastos. Los adultos no insultan a sus padres ni los llaman gorrones cuando son ellos los que reciben el sustento». La compostura que le quedaba a Leo se hizo añicos. Su rostro se transformó en una máscara de furia pura, abandonando por completo toda pretensión de ser el anfitrión encantador y exitoso. «No lo entienden», rugió, mirando a Sarah, Daniel y Brenda con furia. «Siempre ha hecho esto, siempre intentando hacerme quedar mal. Solo está celoso de mi éxito, de lo que Chloe y yo hemos construido». Sus palabras, salvajes y desesperadas, expusieron el resentimiento crudo y feo que se había enconado bajo su bravuconería fabricada. Arthur permaneció inmóvil, una estatua silenciosa e inmóvil en medio del caos que su hijo estaba creando. No necesitaba hablar. Las propias palabras de Leo, su furia desenfrenada, hacían todo el trabajo. Dejaban al descubierto su verdadero carácter, su derecho, su profunda falta de gratitud ante todos los invitados. El comedor se había transformado en un tribunal, con Arthur como el estoico acusado y Leo como el fiscal autoincriminador. Los invitados, inicialmente solo asistentes a la cena, eran ahora un jurado silencioso, cuyos rostros reflejaban un veredicto claro y unánime contra Leo. La ilusión del hijo exitoso e independiente que ofrecía una gran cena navideña se había desmoronado, revelando la amarga verdad de su explotación. Leo, jadeando y con los hombros alborotados, finalmente se quedó en silencio, con los ojos abiertos, una mezcla de rabia y creciente desesperación. Miró a su alrededor, pero no vio compasión, sino condena. Abrió la boca, como si fuera a hablar de nuevo, pero la cerró de golpe. Miró a Arthur con furia, y una amenaza venenosa escapó de sus labios. «Esto no ha terminado». Pero en la habitación repentinamente silenciosa, sus palabras carecían de peso, de fuerza. Eran la bravuconería vacía de un hombre derrotado. El rostro de Leo, una máscara de humillación y furia descarnada, se arrugó. Golpeó la mesa del comedor con los puños, haciendo vibrar la fina porcelana y tambalearse precariamente el costoso centro de mesa.
¡Tú! Rugió, señalando a Arthur con un dedo acusador. Vete a tu habitación ahora mismo. Esta es mi fiesta, mi casa, y no la arruinarás. Su voz era estridente, completamente desquiciada. Sus gestos salvajes contrastaban marcadamente con la quietud continua, casi serena, de Arthur. Michael, con aspecto sincero de alarma, intentó interponerse entre ellos. Leo, basta, hijo. Te estás pasando de la raya. ¿No lo entiendes?, gritó Leo, apartando la mano de Michael. Tenía los ojos abiertos y frenéticos. Yo soy el que manda aquí. Esta es mi casa. Él solo vive aquí. Miró a su alrededor, a las caras atónitas de sus invitados, desesperado por una confirmación, por alguien que creyera su mentira desmoronada. Sara, con voz suave pero firme, intentó calmarlo. Leo, por favor, siéntate. Estás molestando a todos. Pero Leo estaba fuera de sí. La ignoró, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con su costosa camisa despeinada y su cabello cuidadosamente peinado, cayéndole sobre los ojos. Desde la puerta de la cocina, Chloe permaneció paralizada, testigo silenciosa e impotente del colapso total de Leo. Su anterior gesto sutil de apoyo se había desvanecido, reemplazado por una mirada de puro terror. «Siempre hace lo mismo», despotricó Leo con la voz entrecortada. «Lo controla todo. Nunca me deja ser yo mismo. Se cree tan arrogante solo por ser dueño de esta vieja casa. Tiene que aprender a respetar». La ironía era densa, asfixiante. Leo, exigiendo respeto del hombre al que acababa de llamar gorrón en su propia casa. La diatriba continuó durante otro largo y agonizante instante, llenando el comedor con las acusaciones desesperadas de Leo, su autocompasión y su rabia descontrolada. Luego, tan abruptamente como empezó, se detuvo, dejando tras de sí un silencio profundo y resonante. El único sonido era la respiración agitada de Leo y el leve y persistente golpeteo de la nieve. Arthur sostuvo la mirada de Leo, con una mirada firme. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, mesurada y completamente desprovista de emoción. Era la calma antes del golpe final y devastador. «Tienes hasta mañana para marcharte». Las palabras, tan sencillas, tan directas, impactaron a Leo con la fuerza de un puñetazo. Se quedó paralizado a mitad de camino, con la boca ligeramente abierta. «¿Qué?», balbuceó, con la incredulidad luchando contra la rabia que aún le quedaba. «¿De qué estás hablando? No nos vamos a ninguna parte. Es Navidad. No puedes». Arthur no alzó la voz. No titubeó. Sus palabras fueron precisas, cada una un martillazo. «Tienes hasta mañana. Esta es mi casa, y quiero que salgas». Leo experimentó una aterradora gama de emociones en rápida sucesión. Conmoción, luego una renovada oleada de ira impotente, seguida de una creciente y repugnante incredulidad, y finalmente, un pánico creciente. «No pueden hacer esto», suplicó con la voz entrecortada. «No tenemos a dónde ir. Es Navidad, en pleno invierno. ¿A dónde se supone que debemos ir?» Arthur miró a su hijo con expresión indescifrable, una vida de decepción endurecida como un muro impenetrable. «Deberías haberlo pensado», respondió, aún en voz baja, «antes de llamarme gorrón en mi propia mesa, en mi propia casa, en una cena financiada con mi pensión». Los invitados, paralizados, vieron cómo el mundo de Leo se desmoronaba ante sus ojos. El anfitrión exitoso e independiente, el hijo agraviado, se reveló como un niño mentiroso y con derecho a todo, ahora completamente a merced del padre al que tan cruelmente había humillado. El aire estaba impregnado del aroma a pavo asado e ilusiones destrozadas. La bravuconería de Leo se desvaneció por completo. Sus hombros se hundieron, su rostro se contorsionó y su voz se quebró, desesperada, suplicante. «Papá, por favor, podemos hablar de esto, pero no ahora, no así, no en Navidad». Arthur no respondió, no miró atrás. Con un último y decidido movimiento se apartó del caos de la cena, de los atónitos invitados, de su suplicante hijo. Caminó hacia las escaleras, con la espalda erguida y pasos pausados. «Hasta mañana», repitió. Las palabras resonaron en el repentino silencio de la sala, un decreto definitivo e inflexible. Mientras subía las escaleras, el sonido de Chloe empezando a llorar, un suave y desgarrador gemido,
resonó detrás de él, una coda inquietante para las dolorosas revelaciones de la noche. Arthur subió las escaleras. Cada paso era un acto deliberado de desapego del caos que dejaba atrás. Los sonidos apagados del comedor estallaron al instante en un murmullo frenético de conversaciones en voz baja, mientras los invitados intentaban procesar los restos de lo que se suponía sería una cena navideña festiva. Podía imaginar sus rostros atónitos, las miradas inquietas, los susurros frenéticos mientras reconstruían los fragmentos de la narrativa destrozada de Leo. El silencio se había roto, y la verdad, por fin, había salido a la luz. Al llegar a su dormitorio, cerró la puerta con suavidad, dejándose envolver por el familiar aroma a libros viejos y lavanda seca. Escuchó, no con ira, sino con una extraña y distante curiosidad. A través del suelo, pudo discernir las cadencias ascendentes y descendentes de la voz de pánico de Leo, interrumpidas por los suaves sollozos entrecortados de Chloe. Su mundo, construido sobre el engaño y la presunción, se derrumbaba, y los sonidos eran la manifestación auditiva de su ruina. Caminó hacia su armario, sintiendo la madera maciza de la puerta fresca bajo sus dedos. Se desabrochó la chaqueta, lenta y metódicamente. Al colgarla en la percha, sintió una profunda sensación de desprendimiento, como si se estuviera quitando un traje de una actuación para la que nunca había hecho una audición, un papel que le habían impuesto sin su consentimiento. El silencioso ritual fue una purificación, una silenciosa recuperación de sí mismo. Desde la ventana de su dormitorio, vio huir a los invitados. Las puertas de los coches se cerraron de golpe con urgencia. Los motores arrancaron con un rugido y los neumáticos crujieron sobre la nieve fresca, mientras, uno a uno, los coches salían marcha atrás de la entrada, con las luces traseras desapareciendo en la noche nevada. Escapaban de la incómoda realidad, dejando atrás las consecuencias. Percibió el suave y alegre resplandor de las luces navideñas en las ventanas de sus vecinos, completamente ajeno a la dramática implosión que acababa de ocurrir en la casa de al lado. Para ellos, la vida transcurría con normalidad, una Nochebuena tranquila y sin sobresaltos. Abajo, los sonidos apagados se intensificaron. La discusión de Leo y Chloe ya no era un pánico susurrado, sino una confrontación en toda regla, acentuada por el inconfundible estruendo de algo al romperse, quizá un vaso o un plato. Arthur no se inmutó. Había esperado 35 años a que Leo madurara, a que se convirtiera en el hombre responsable e independiente que siempre había soñado. Lo había tolerado, apoyado, ofrecido oportunidades una y otra vez. Pero esa noche, una fría y dura claridad se había apoderado de él. El tiempo se había agotado. Su paciencia, su generosidad, su esencia misma, habían sido dadas por sentadas, explotadas y, finalmente, pisoteadas. Pensó en los últimos 8 meses, las sutiles indignidades, las faltas de respeto casuales, la constante pérdida de dinero, cómo lo habían tratado como un elemento invisible en su propia casa. Se había sentido como un intruso, un invitado al que solo se le permitía quedarse si permanecía callado y obediente. Pero esa sensación había desaparecido, reemplazada por una férrea determinación. A las 9:04 p.m., un profundo silencio comenzó a invadir la casa. Las discusiones habían cesado. Solo se oía el suave sollozo ocasional de Chloe, débil y distante. Era un silencio que Arthur no conocía desde hacía meses, una paz densa, casi física. Era la quietud de una casa que ya no estaba asediada. Sabía que Leo no se iría sin hacer nada. Anticipaba una rebeldía, una nueva súplica, tal vez incluso otro arrebato por la mañana. Pero la idea ya no lo llenaba de temor. Leo ya no era su hijo, o al menos, no el hijo al que estaba obligado a proteger y apoyar incondicionalmente. Leo era un problema, y Arthur por fin había encontrado una solución clara: la expulsión. El reloj digital de su mesita de noche marcaba más de las 10:00 p.m. La casa estaba completamente en silencio. La tranquilidad de una noche de Navidad normal finalmente se instalaba. Esperaba con ansias el día siguiente, despertar en su hogar tranquilo, tener una normal, otra Navidad, aunque significara celebrarla solo. La sola idea lo llenó de una alegría silenciosa que no había experimentado en mucho tiempo.
Un suave crujido resonó en las tablas del suelo, el familiar sonido de una casa vieja al asentarse. Y por primera vez en 8 meses, Arthur se sintió real e inequívocamente en casa. El silencio que ahora lo envolvía no era vacío ni desolador. Estaba lleno de posibilidades, lleno de la promesa de recuperar su paz, su espacio, su vida. Arthur se despertó en un silencio desconocido. No era la quietud profunda y reconfortante de una casa dormida, sino un silencio más ligero y expectante. Miró el reloj de su mesita de noche, las 10:30 m. Su plazo, hasta la mañana, había pasado hacía 2 horas. La ausencia de movimientos frenéticos o de un equipaje silencioso confirmó su sospecha. Leo y Chloe seguían allí, confiados en su desafío, creyendo que su ultimátum era una amenaza vacía. Una determinación tranquila e inquebrantable se asentó en el pecho de Arthur. Se levantó y se vistió meticulosamente, eligiendo una camisa impecable y pantalones elegantes, prendas que transmitían no solo comodidad, sino también una autoridad serena. Cada acción parecía ceremonial, un paso deliberado hacia la recuperación de su vida. Al bajar las escaleras, el aire frío y viciado del desastre de la noche anterior lo recibió. El comedor era un cuadro caótico. Platos con restos congelados de la suntuosa cena, copas de vino abandonadas y manchadas de lápiz labial, servilletas arrugadas. El elaborado centro de mesa, antaño símbolo de alegría festiva, ahora lucía desolado, marchitándose ligeramente bajo la cruda luz de la mañana. Se fijó en la costosa chaqueta de cuero de Leo, la que Arthur sabía que le había costado más de un mes de su pensión, tirada descuidadamente sobre su sillón de lectura favorito en la sala. Arriba, pudo ver las señales reveladoras de la presencia de Chloe, un montón de cosméticos caros desperdigados sobre la cómoda, un pijama de seda tirado sobre la silla del dormitorio de invitados. Ni siquiera se habían molestado en recoger, y mucho menos en prepararse para irse. Arthur entró en la cocina y empezó a preparar café metódicamente. El intenso aroma inundó el espacio, un pequeño gesto de normalidad en el hogar desorganizado. Escuchó atentamente cualquier sonido proveniente del dormitorio de invitados de arriba, pero no oyó nada. Ni un susurro, ni un crujido. Seguían dormidos, o quizás fingían estarlo, convencidos de que estaba fanfarroneando. Arthur no sentía ira, solo una determinación serena y férrea. Habían optado por la rebeldía en lugar de una salida digna, y él reaccionaría en consecuencia. Se sirvió una taza del caro café artesanal que Leo había comprado con su pensión y se sentó a la mesa de la cocina, mirando hacia el pasillo. Saboreó el primer sorbo, un pequeño brindis de victoria para sí mismo. La casa estaba en silencio, por ahora, pero no por mucho tiempo. Exactamente a las 11:00 m, finalmente se oyeron sonidos en el piso de arriba. Un leve crujido de tablas del suelo, un murmullo de voces. Estaban despiertos, sin duda planeando su siguiente movimiento, urdiendo alguna nueva manipulación. Unos minutos después, Leo apareció al pie de la escalera, con un aspecto sorprendentemente sereno, casi despreocupado. Llevaba un pijama de seda caro, el pelo ligeramente despeinado y una sonrisa practicada, casi tímida, en el rostro. «Buenos días, papá», dijo, fingiendo un tono de reconciliación relajada. «Una noche difícil, ¿eh? Estrés navideño, supongo». La cosa se puso un poco tensa. Intentó soltar una risa hueca, agitando la mano con desdén, como si la brutal humillación pública de la noche anterior pudiera borrarse con un comentario casual. Arthur tomó un sorbo lento de su café de la taza favorita de Eleanor, la que tenía la inscripción «El mejor esposo del mundo». Observó a Leo, escuchando las manipulaciones habituales y practicadas, los sutiles intentos de recuperar el control. «Bueno», continuó Leo, acercándose al refrigerador, dando por sentado que había una tregua. «Todo está bien ahora, ¿verdad? Solo necesitábamos desahogarnos». Arthur dejó su taza con cuidado sobre la mesa. El suave tintineo resonó en la silenciosa cocina. Sostuvo la mirada de Leo, con sus ojos claros e inquebrantables. «Bien», dijo Arthur con voz tranquila, casi conversacional. «Lo estará cuando te mudes». Leo se quedó paralizado, con un vaso de jugo de naranja medio vacío. Su confianza despreocupada flaqueó. Su sonrisa se desvaneció. Miró a Arthur con los ojos como platos. «¿Qué?»,
Papá, vamos, no hablarás en serio. Ya hablamos de esto. Es imposible empacar nuestras vidas de la noche a la mañana. Intentó soltar otra risa forzada, pero sonó débil, aguda, llena de pánico genuino. «Tuviste 8 meses, Leo», respondió Arthur, con la voz aún serena, interrumpiendo las débiles excusas de Leo. 8 meses para encontrar trabajo, para encontrar un lugar, para pagarte los gastos. 8 meses que malgastaste, usando mi casa y mi generosidad como si fueran tu cajero automático personal. 8 meses mentiste, a mí y a esta gente que invitaste a mi casa. Tomó el teléfono de la mesa. «Ya has tomado tu decisión. Ahora, yo tomaré la mía». Empezó a marcar. 23 minutos después, 2 patrullas policiales llegaron a la entrada de Arthur, y su presencia atrajo inmediatamente la atención de los vecinos curiosos. Los agentes, eficientes y profesionales, escucharon pacientemente mientras Arthur presentaba la documentación meticulosamente preparada. La escritura de la casa, sus extractos bancarios y el registro detallado de los gastos de Leo y Chloe. Confirmó que era el único propietario y que los ocupantes no autorizados habían sobrepasado el plazo de estancia acordado. Leo, pálido por la sorpresa y la indignación, empezó a protestar. «No pueden hacer esto. Es mi padre. Esto es ilegal». Una de las oficiales, una mujer de rostro severo, lo interrumpió. «Señor, su padre ha proporcionado la documentación suficiente. Esta es su propiedad. Se le ha notificado. Debe recoger sus pertenencias esenciales y marcharse». Entonces apareció Chloe, con el rostro surcado por las lágrimas, agarrando un pequeño bolso. «Por favor, agente, un poco más de tiempo. No tenemos a dónde ir. Le aconsejo que reúna lo esencial de inmediato, señora», declaró el oficial con seriedad. «Su padre tiene derecho a reclamar sus bienes». La siguiente hora transcurrió con una eficiencia mecánica. Las furiosas protestas de Leo fueron respondidas con una autoridad serena e inquebrantable. Arthur observó desde la cocina cómo Leo, con la cara roja y furioso, empezaba a subir cajas a su coche. Chloe recogía sus cosas en silencio, lanzando ocasionalmente miradas de desesperación a Arthur. Los vecinos, atraídos por los vehículos policiales, se asomaron a sus ventanas, observando el drama que se desarrollaba, con su ensoñación navideña hecha añicos. Mientras Leo cargaba la última caja en el maletero de su coche, se detuvo y miró fijamente a Arthur. «Esto no ha terminado, viejo», susurró, con la voz temblorosa y una promesa venenosa. Arthur simplemente lo miró, con una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. «Que tengas un buen viaje, hijo», dijo, sin calidez ni malicia en su voz, solo una tranquila determinación. Leo cerró el maletero de golpe, se sentó al volante y aceleró. Chloe se acurrucó en silencio a su lado. Los policías completaron el papeleo, ofrecieron sus condolencias a Arthur y se marcharon, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía una presencia física. Arthur recorrió su casa, ahora en completo silencio, en completa libertad. Se fijó en el costoso reloj de Leo, olvidado en la mesa de centro. Lo recogió, caminó hacia el porche y lo dejó en la barandilla. Luego cerró la puerta. Un clic definitivo resonó en la entrada vacía. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en habitaciones que, una vez más, eran verdaderamente suyas. Disfrutaba del silencio, ya no solo la ausencia de ruido, sino una presencia llena de posibilidades. Disfrutaría estar en casa esta noche, de verdad en casa, por primera vez en 8 largos meses. Limpiar, ordenar, borrar su persistente presencia, eso podía esperar hasta mañana.